¿Cómo están? El Señor les bendiga. Les habla la pastora Verónica de Bravo y bueno, tenemos nuevamente el tema que venimos compartiendo hace tiempo, revelación o terror. Es importante aprender esta palabra porque nos va a dar el conocimiento de muchas cosas que están ocurriendo en este tiempo, pero que son cosas que ya el Señor había permitido o ya las había revelado al corazón para que se manifiesten. Así que les saludo con el amor del Señor y bueno, el apóstol también va a estar saludando. Bueno, ¿cómo están? Dios les bendiga mucho. Buenas noches para todos y bienvenidos a este espacio donde vamos a compartir el Apocalipsis, revelación o terror. Bueno, ya hemos incursionado en varias partes importantes y esta noche es un tema que no te lo puedes perder. Realmente va a ser impactante. Tenés que agarrarte firme de la silla, prepararte para lo que viene, porque aunque no lo creas, son cosas que van a estallar tu cabeza, tu modo de pensar y van a generar cambios importantes en tu vida. Así que vamos a ir ahora a una alabanza para el Señor y luego sí estaremos comenzando con el tema de hoy. Muy bien. Tu sacrificio aún me conmueve, fuiste a la cruz porque me amas, libre soy, solo porque me amaste a mí. Y te Cristo te amo, yo te amo, porque me amaste a mí. Amo, Cristo te de tu amor.
Bueno, bienvenidos a todos los que se están sumando en este momento. Hemos estado escuchando unas hermosas alabanzas, pero ahora vamos a introducirnos al tema que nos toca para esta noche. Es un tema sumamente apasionante. Lo que lo hace apasionante este tema, no solamente que es un relato así un poco escalofriante por momentos de las cosas que comienzan a ocurrir, sino que lo hace más impactante, más atrayente, es que es la realidad, es el diario del lunes, ¿no? Es como dice el dicho, vamos a leer Apocalipsis, las cosas que van a acontecer, eso es lo que vamos a entrar ahora. Así que prepárate y comenzá con tu cuaderno, tu lápiz, tu lapicera, a tomar nota porque vamos a tener varios textos bíblicos y vamos a ir un poco rápido porque si no nos detenemos demasiado no podemos desarrollar todo el tema, se nos haría demasiado prolongado. Así que si te interesan, nosotros vamos a citar los textos, pero vos tenés que anotarlos rápido. No te detengas solo a buscarlos, sino a anotarlos para que después lo puedas repasar. Bien, vamos a ir ahora a Apocalipsis, capítulo 4, verso 1 en adelante. La adoración celestial. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos, y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Muy bien. Este es el capítulo 4 de Apocalipsis, donde ya nos introducimos a un tema un poco más profundo de lo que venimos viendo. Pero vuelvo a recalcar la base de la enseñanza. En Apocalipsis 1:19, el texto dice: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Esto es lo que hemos visto en los capítulos anteriores. Las cosas que has visto, la vida de Juan con Jesucristo, de la iglesia en su comienzo, las que son, las que Juan estaba viviendo en este periodo de tiempo en su vida, en un presente que decimos que es continuo porque desde Juan hasta la iglesia es las cosas que son. Y ahora en el capítulo 4 comienzan las cosas que han de ser después de estas. Por eso que hemos leído en el verso 1 y dice: después de esto miré y aquí que una puerta abierta en el cielo,
y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Es acá donde comienza la tercera etapa del libro de Apocalipsis. Y es acá donde algo va a ocurrir. Se deja de mencionar el nombre iglesia. La palabra iglesia desaparece hasta el capítulo 19, que vuelve a mencionarse y que seguramente hará referencia a los que escapan de la gran tribulación, reciben a Cristo aún dentro de la tribulación, que es un remanente muy pequeño, y se los vuelve a llamar como la iglesia. Pero hasta todo ese tiempo la iglesia ya no está acá. Bien, esto es lo que Juan va a ver, lo que nosotros vamos a estudiar en el día de hoy. Entonces ya vimos las cosas que has visto, ya vimos las cosas que son hasta este tiempo y las cosas que han de ser después de esta. ¿Cuándo va a ocurrir las cosas que van a ser después de esta? Bueno, estamos, yo creo, en el umbral para que todo esto acontezca. Vamos a ir a estudiar el texto y de a poco vamos a ir diciéndote el tiempo en que estamos parados en este momento. Primero, en el capítulo 4 dice que he aquí que yo miré y aquí que una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, me dijo, sube acá. El Señor lo llamó para mostrarle algo, las cosas que sucederían después de todo lo que él había visto. Lo que él vio en el cielo fue una puerta, y esa puerta estaba abierta, y le dijo que subiera. Su nivel tenía que elevarse para poder ver, y tenía que entrar por esa puerta para que el Señor le pudiera mostrar. Esto es todo un simbolismo de cosas que nos van enseñando. La puerta es Jesús, la entrada al cielo, no hay otra puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas, que por mí entrare será salvo. Le mostró una puerta abierta en el cielo, un llamado que le dijo, sube aquí. Está subiendo, elevándose para que yo te pueda mostrar. Desde ese nivel vas a poder ver todas las cosas. Aquí, en este momento, el panorama ha cambiado de la tierra al cielo. Ya no se está hablando tanto como hace unos momentos atrás. Estábamos viendo a Jesús que se paseaba en medio del candelabro de oro, que le hablaba a las 7 iglesias, que le hablaba a las estrellas que tenía en su mano, que eran los líderes, los pastores. Era un diálogo terrenal. Ahora le habla ya en el cielo. Esta escena cambió y una asombrosa puerta del cielo fue abierta y una voz de trompeta dijo, sube acá. Dios usará un sonido de trompeta cuando llame a su iglesia para que se pueda reunir con él en el aire. Dice Primera de Tesalonicenses, no sé si Verónica lo tiene. Primera de Tesalonicenses 4, capítulo 4, verso 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Muy bien. Acá dice que el Señor mismo, con voz, esa voz que escuchó Juan, con voz de mando, con trompeta, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá desde el cielo. Y los muertos en Cristo, ¿qué va a ocurrir? Resucitarán. Resucitarán primero. Resucitarán primero. Entonces, cuando el Señor venga, que va a venir a buscarnos, dice que Él con una voz de trompeta, voz de mando, de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo, va a ocurrir algo, resucitarán primero. Todos los que han muerto, recibiendo a Cristo en su corazón, resucitarán. Esta es la primera resurrección, no es la resurrección final, es la primera resurrección. Hay dos resurrecciones, lo vamos a ver a lo largo del Apocalipsis. En la primera, los cristianos que murieron resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos hoy,
los que hayamos quedado. Los que hayamos quedado seremos arrebatados. Arrebatados. La palabra es, como enseñamos antes, arrebatados zarpazo. zarpazo. Es tomados rápida y bruscamente para ser llevados. Y juntamente con ellos, en las nubes, recibiremos Juntamente al con Señor. ellos seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. En el aire. ¿Dónde lo vamos a recibir al Señor? En el aire. En el aire. En el aire será el encuentro de los muertos que resucitan, de nosotros que hayamos quedado, que seremos transformados, y los muertos también serán revestidos, como ya vamos a ver, sus cuerpos transformados, y juntos recibiremos al Señor en el aire. Y así, dice, estaremos con el Señor siempre. Por tanto, dice el apóstol Pablo, aliéntense unos a otros con estas palabras. Es tremendo, era necesario alentarse, porque los días se van a poner cada vez peor, más difícil, más angustiante, pero el Señor, Pablo dice, los muertos van a resucitar, ustedes serán transformados y juntos en el aire recibiremos al Señor. Juan fue el último apóstol con vida y su ascenso al cielo, cuando el Señor le dice, sube, entra por la puerta, lo que hace es un retrato de lo que el Señor hará con la iglesia de este último tiempo. Él viene a llevar una iglesia que tiene aceite, que ha sido llena del Espíritu Santo, que no va a pasar mucho tiempo, que un día de estos oiremos la voz de trompeta diciéndole a la iglesia, sube acá, y una puerta en el cielo, como con Juan, se abrirá para cada uno de nosotros. Pero aquellos que no han nacido de nuevo, que solo han tenido una religión, no podrán entrar al cielo. Esto lo tenemos en Juan, capítulo 3, verso 5. No sé si lo tenés. Sí, sí. Juan 3, 5. Entonces, para nacer de nuevo, este sería el versículo que nos enseña que es importante el nuevo nacimiento. Exactamente. Juan 3:5 dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. Quiere decir que en el arrebatamiento, en ese momento que Juan está viendo y describiendo, y que luego Pablo en Tesalonicenses lo profetiza, lo adelanta, no va a entrar cualquiera, sino el Señor viene a buscar gente llena de Dios, arrepentida, transformada, nacida de nuevo, que pasó por las aguas, porque acá dice que no naciere del agua, el bautismo en agua y el del Espíritu, lleno del Espíritu Santo. Nacido de nuevo significa volver a empezar, reconocer haber vivido sin Dios, pero ahora arrepentirnos y comenzar a caminar con Él. Dice, si no naces de nuevo, no podrás entrar al reino de los cielos. Podemos decir que cuando pecaron Adán y Eva, murieron espiritualmente. Así es. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso es que hasta que conocemos al Señor, estamos muertos espiritualmente, pero cuando nacemos de nuevo es porque pasamos por las aguas del bautismo y recibimos al Señor en nuestro corazón. Por eso dice Jesús en ese pasaje que es necesario Es fundamental. no seguir muerto espiritualmente. Si no hay nuevo nacimiento, no puede entrar. No hay manera, no hay arreglo. Lo único es recibiendo a Cristo en el corazón. Eso genera el nuevo nacimiento. Y entonces podemos entrar al reino de los cielos. Ahora, el Espíritu Santo comenzó una obra con la iglesia en la tierra. Y cuando Jesús llame a su iglesia, el Espíritu Santo asumirá la responsabilidad por su iglesia. No por toda la gente, por su iglesia, la que cuidó por más de 2000 años. El Señor nos estuvo cuidando como iglesia por 2000 años. La iglesia tuvo altos, tuvo bajos, fue indiferente, estuvo apática, estuvo tibia, caminó bien, caminó en avivamiento, todo eso alto, pero el Señor nunca nos dejó. El Señor siempre estuvo, el Espíritu Santo, por 2000 años cuidando el rebaño, las ovejas del Padre. Por eso el Señor, cuando Cristo venga a buscar la iglesia, Él asume la responsabilidad, porque la Biblia dice, Jesús dijo, cuando yo venga me tomaré a mí mismo, me tomaré a mí mismo. Lo que Él va a venir a buscar es la gente que tenga el Espíritu de Él, y el Espíritu de Él es el Espíritu Santo, el que ha nacido de nuevo.
me tomaré a mí mismo y entonces será llevado. Bueno, algunas personas nos preguntaron, ¿tendrá la iglesia que pasar la gran tribulación? Otros dirán, algunos teólogos, que la iglesia sí tiene que pasar la gran tribulación, que tiene que pasar todo ese tiempo de tribulación para que al final de Apocalipsis el Señor venga y entonces sean rescatados. Otra parte de los teólogos dicen que hay que pasar la mitad de la gran tribulación, son 3 años y medio, 7 años va a durar la gran tribulación. Pero ambas interpretaciones son erróneas, ya que no se tiene en cuenta cuando se interpreta esto que hay 2 venidas del Señor. Hay 2. Una es el rapto y otra es la segunda venida. Quiero leerles un texto que Es no decir, lo tienen. la primera es la del arrebatamiento. El arrebatamiento primero y Ese luego es el rapto. El rapto. Los dos se Y llaman después la la segunda segunda venida. venida. 2 venidas porque una es en el aire y otra es en la tierra. Exacto. Ahora, quiero decirles por qué no la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Y voy a darle segunda de Tesalonicenses 2:1. No lo tenés ahí. Sí. ¿Lo tenés segunda? Ah, bien. ¿Podés leerlo, por Hasta favor? el 4. Hasta el 4. Dice, manifestación del hombre de pecado, ese sería el título. Sí. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor A la venida. Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es el hombre de pecado? Y el hijo de perdición. Dice 2 cosas. El Señor va a venir. No va a venir sin que antes Manifieste la apostasía. se manifieste la apostasía. ¿Qué significa la apostasía? Volverse atrás, abandonar la fe. Es las personas que creyeron un día y luego se apartaron. Entonces, eso va a ocurrir. Mucha tibieza. Muchos creyentes que caminaron, que entendieron, que conocieron, pero que poco a poco el mundo lo fue absorbiendo, las ocupaciones, las preocupaciones y un montón, sin número de cosas, lo fue apagando en ellos el fuego, el llamado, la pasión, la santidad, y comenzaron a transar con el mundo. Eso es apostasía, haber conocido y a echar para atrás. Y volverse. Y volverse para atrás. Y luego con la apostasía, que va a manifestarse y que ya en este tiempo Se está manifestando. se está manifestando, porque estamos hablando de que estamos en el mundo buscando, los creyentes, un avivamiento, pero también el avivamiento va a venir un gran mover, un derramamiento del Espíritu como nunca antes, pero se van a dar 2 cosas simultáneas: el avivamiento para despertar la iglesia y para hacer que la iglesia se manifieste ganando la gente que el Señor no quiere que se pierda. Y por el otro lado, la apostasía de aquellos que se van a volver para atrás aunque habían conocido. Y vos decís, pero qué loco, cómo conociendo se vuelven. Puede Sin ser embargo, que se sí. mantenían mientras podían ir al templo, mientras podían estar yendo a las reuniones, se mantenían. Pero ahora en Sí, este o tiempo, que alguien siempre estuviera encima Claro. de ellos, pero cuando Empujando. perdieron un contacto, se enfriaron. Exacto. Y se volvieron para atrás como si el Salvador fuera el pastor o la pastora, cuando el Salvador es Jesús y Él puede estar con nosotros todos los días, pero se perdió la oración, se perdió el ayuno, se perdió la vigilia, se perdió la búsqueda, el temor a Dios. Y entonces se vuelven para atrás y está la apostasía. Y luego lo otro que se va a manifestar es el hijo de perdición. El hijo de perdición es el anticristo. El escenario se está preparando para el gobierno del anticristo. Se está preparando, como la Biblia ya lo vamos a ver, pero te lo digo así de pasada, como un adelanto. Se está tratando hoy, en este momento, de sacar de circulación el dinero de la calle, de la gente. Se pretende que todo se maneje por tarjetas,
o por un sistema operativo diferente. Quieren sacar el dinero. El argumento: van a haber menos robos, las personas no necesitan andar con papel que se esté imprimiendo, sino que cada persona va a poder tener acceso a su cuenta bancaria, al dinero, al comercio, de otra manera. Y entonces esto da lugar también al sello de la bestia, donde las personas serán selladas para poder ser parte de una vida comercial, si no quedarán fuera del sistema. Bueno, hoy día, muchos que no tienen tarjeta, no tienen débito, están casi fuera del sistema, casi que no tienen posibilidad de un crédito, de comprar ciertas cosas, de acceder, porque no, están fuera de un sistema bancario que se ha generado en todo el mundo. El hombre de pecado, ¿qué más lo va a preparar? Bueno, los escenarios de complicación, complejidad, que él va a levantarse como para poder resolverlo. ¿Qué más? La asociación con un líder religioso de alto rango, que es el falso profeta, que va a entregarle el poder. ¿Qué más? Las Naciones Unidas, no los Estados Unidos, sino naciones, países de Europa, de Occidente y tal vez algunos de América, que se unan en como antes era el mercado común europeo, pero este no va a ser solo europeo, sino un mercado de naciones, potencias, que van a darle el poder. Por eso que Daniel habla de 10 cuernos y que de los 10 cuernos aparece un cuerno más pequeño al cual todos le entregan el poder, pero que hace cosas prodigios y es tremendo, porque ese es el anticristo, apoyado por la bestia. ¿Qué es la bestia? Es el sistema en el cual se está moviendo todo el mundo. Todo el mundo está por la internet, en la internet está en todo lugar. Bueno, un sistema operativo, un líder religioso y un hombre que va a resolver económicamente los problemas del mundo es el escenario preparado para la manifestación del hombre de pecado. Pero escucha esto que continúa diciendo. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios y se hace pasar como Dios, haciéndose pasar como Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba con vosotros les decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Quiere decir que antes que el hombre de pecado se manifieste, hay algo que lo detiene. Pablo dice, hasta el momento hay algo que lo detiene. Pero luego dice, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que al presente hay quien lo detiene, hasta que a su vez sea quitado de en medio. Entonces, cuando eso que detiene al anticristo, al hombre de pecado, al aquel inicuo, sea quitado, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor luego matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esta es la segunda venida del Señor. Esta es la segunda venida del Señor. Entonces, para que esto ocurra, es necesario que esté todo este escenario preparado. Esto va a ocurrir en los capítulos posteriores del Apocalipsis. Y acá está diciendo, algo lo detiene para que esto se cumpla. ¿Qué es lo que detiene al anticristo? La iglesia. La iglesia del Señor. La iglesia del Señor. Entonces, quiero que veamos que la iglesia, así como la ven, así como la miran, que a veces la menosprecian y la tienen en poco, es la única fuerza en el mundo que detiene la manifestación plena, total y completa y el éxito del anticristo. Hasta el momento no hay nada más que lo pueda detener, solamente la iglesia del Señor. Pero cuando sea quitada, entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Qué quiere decir? Que cuando el anticristo se manifieste al todo, va a ser porque la iglesia ya no va a estar aquí. No va a estar aquí, exactamente. Bueno, entonces esto es lo que quería que viéramos. Ahora es importante, el verso 10, dice, el verso 9, y dice, aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales, prodigios mentirosos,
y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. O sea que la gente que rechazó tanto tiempo la verdad va a terminar creyendo en el anticristo. Así es. Va a terminar no creyendo en Cristo, sino en el anticristo, en el hombre de pecado, en aquel cuya obra es por obra de Satanás. Van a terminar creyendo y aceptando ese líder porque por mucho tiempo rechazaron la verdad. Cuando uno rechaza la verdad, solamente lo que espera es que se abra tu mente y tu corazón para aceptar el engaño y la mentira. Y el diablo, la Biblia dice que es el padre de toda mentira y de todo engaño. Así que dice, por esto les envío un espíritu engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Esa palabra es muy fuerte. Sino que se complacieron en la injusticia. Que sean condenados los que no creyeron y se complacieron en la injusticia. Tremendo juicio de condenación para los que no quisieron creer y aceptar. Bien, vamos a ver ahora la primera venida en el aire o rapto. Vamos a hablar justamente del rapto, pero quiero que veamos un pequeño video primero que preparamos. Es muy breve, pero para que te des una idea de lo que va a ser el rapto, de lo cual vamos a hablar nosotros en esta noche. Amén. What in the world? Bueno, vimos una parte muy breve. Luego vamos a pasar a otras partes más en otra ocasión de lo que va a ser el rapto. El rapto va a ocurrir así, sin previo aviso. Ya el aviso ya está. Y vamos a ver que el rapto estamos a punto de participar de un evento que todo creyente ha esperado por años. Es más, el apóstol Pablo creía que iba a ser en su tiempo. Pero no estaban completadas todas las cosas que iban a ocurrir. Pero nosotros hoy día, después de casi 2000 años, nos damos cuenta que estamos viviendo en el tiempo final. Porque en una década, en 10 años de lo que venimos viviendo, han acontecido tantas cosas, tantos cambios en el mundo, que evidentemente todo eso nos habla de que el Señor está cerca para venir a buscar a su iglesia. Y ahí vimos un poquito cómo va a ser, porque de repente, como un zarpazo, va a venir y los muertos, muchos sepulcros se van a abrir y van a resucitar, se van a abrir las tumbas. Imagínate lo que va a hacer eso, que los cementerios se empiecen a abrir tumbas de creyentes y comiencen a volar. Y mucha gente que va a ir en un vehículo, tal vez el chofer es creyente o alguno de los otros, y van a salir del vehículo, y otros de un avión que va piloteando y el piloto tal vez sea un cristiano y va a ser arrebatado.
y los que están en la tierra, y los niños, y las mujeres aún embarazadas. Algunos piensan que los niños van a salir, porque los niños, dice el Señor, de ellos es el reino de los cielos. Y todo eso va a acontecer a la vista de todos. Imagínate todos los que van a saber, todos los que sabían que eso iba a pasar, y pasó. Y luego que pasó, dice que va a ser en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo, en un instante, una fracción de segundos. Está todo bien, de repente algo cambió, el clima cambió, se ven unas nubes en el cielo, todo se comienza a conmover, la tierra a temblar, se abren los sepulcros, el de al lado vuela, el otro vuela, vuelan, y la gente se va a quedar parada, atónica, mirando, y de repente el pensamiento va a venir: esto es lo que predicaron en la iglesia, esto es lo que escuchamos en el programa que estaban haciendo los apóstoles, esto es lo que tanto se dijo, esto es la película, esto es la realidad. Y en ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, todo habrá terminado. Y ya no hay posibilidad de un segundo viaje. No es que el Señor se llevó una parte y viene a buscar la otra, se llevó a todos. Los ángeles vinieron y se llevaron a la iglesia del Señor, se llevaron a los muertos en Cristo, se llevaron a toda esa gente en un instante, como a Juan, la voz de trompeta, esa trompeta que ya ha estado sonando en varias naciones, en varias provincias, a la medianoche va a sonar, y en un momento la iglesia va a ser arrebatada y los cuerpos serán transformados y los muertos volverán a vivir y en el aire lo encontraremos. Pero al minuto siguiente será demasiado tarde. Wow. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que los profetas diligentemente indagaron sobre los tiempos en que iban a ser el Salvador y profetizaron y dieron detalladamente cómo iban a ser las circunstancias para que viniera el Salvador y naciera en la tierra. Y todo se cumplió tal cual los profetas lo anunciaron, Isaías y otros profetas, y quedó marcado en la historia. ¿Quién no recurre a la línea del tiempo? Por ejemplo, cuando en historia les hacen estudiar a los chicos hoy, está la línea del tiempo y hay una marca ahí. Una marca que históricamente dice antes de Cristo y después de Cristo. Bueno, después de eso se comenzó a hablar y a profetizar sobre ahora, lo que está por acontecer ahora. Y va a volver a haber una marca en la historia humana. Pero nosotros no tenemos que desconfiar, sino que preparar nuestra vida para que en ese acontecimiento todos estemos listos para ser arrebatados. Porque el Señor nos ha dado previo aviso. De antemano nos ha estado hablando, y desde que vino a la tierra, Jesucristo en su primer venida habló de que iba a volver y que iba a volver a buscar una iglesia preparada, llena del Espíritu, no una iglesia apóstata, no creyentes que abandonaron la fe, sino creyentes verdaderos. Ahora vamos a ver un poco la diferencia, porque ahí es donde se genera la confusión del rapto y la primera y la segunda venida del Señor. Bueno, en el arrebatamiento los creyentes se encontrarán con el Señor en el aire, 1 Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bien, entonces en el arrebatamiento nos encontraremos con el Señor, ¿dónde? En el aire. El punto de encuentro será en una nube, en el aire. Esa nube puede ser todos los ángeles alrededor del Señor o no, o puede ser simplemente una nube donde Él nos va a guardar y nos va a recibir. Entonces, eso es el arrebatamiento. En la segunda venida, la diferencia es que los creyentes regresarán con el Señor a la tierra, en Apocalipsis 19:14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Bien, los ejércitos celestiales. ¿Quiénes están en ese ejército del Señor? Todos los que recibieron a Cristo, fueron lavados con su sangre, llenos del Espíritu, nacieron de nuevo, y cuando Cristo vino a buscarlos, se fueron con Él. En ese tiempo, 7 años,
de las bodas del Cordero, mientras en el cielo se celebraba, en la tierra había una gran tribulación. Y en todo ese periodo, luego se levantan las naciones del mundo para batallar contra Israel. Pero el Señor viene a buscar a Israel y a salvarlo porque es su pueblo. Pero hasta ese tiempo aún Israel ha creído en el anticristo. Pero cuando luego se da cuenta y lo rechaza, las naciones se levantan para destruirlo al pueblo de Israel. Y cuando está rodeado, está sitiado, el Señor viene a la tierra, pero viene con cada uno de nosotros, con el ejército celestial, a librar la última y gran batalla, la batalla de Armagedón. En Zacarías 14:3, no sé si lo tenés. ¿No lo Sí, lo quería tenés? acotar en el Sí. versículo anterior que un detalle que nos muestra que somos nosotros los que venimos con el Señor es que dice que venimos vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y bueno, obviamente los ángeles no necesitaban ese vestido blanco y limpio, Exactamente. sino que es un vestido de lino fino que el Señor le ha concedido a su esposa, que se vista de lino De lino fino. Por fino. eso sabemos Que que es la esa iglesia. es la iglesia del Señor. Una iglesia hermosa, limpia, Amén. preparada. Lavada, por eso el blanco y limpio, lavada con la sangre del Cordero. En Zacarías 14:3 tenemos otra mención de la segunda venida. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Terrible. Esto habla de que cuando Cristo venga con nosotros, ya ocurrió el rapto, ya nos fuimos con Él 7 años allá, volvemos a librar una batalla contra todas las naciones que han rodeado a Israel, su pueblo. Y cuando el Señor venga, en esa segunda venida, sí asentará sus pies sobre la tierra, y dice que el primer Sobre lugar, Jerusalén, el sobre el monte. monte de los olivos. Cuando se pare en el monte de los olivos, el monte se va a partir en dos. Es tanta la gloria del Señor, el poder con que va a venir en su segunda venida. Y quiero que marquemos la diferencia entre rapto y segunda venida. En su segunda venida, el monte se partirá en dos, de arriba hacia abajo, y va a haber tremendo estruendo. Y dice que el Señor destruirá a Satanás con el resplandor de su venida. Ese inicuo, ese anticristo, ese falso profeta, esa bestia, ese diablo será destruido por el Señor con el resplandor de su venida. Realmente Dios es mucho más de lo que la gente se imagina. Lo que ocurre es que Dios es un Dios bondadoso, es muy misericordioso y ha hecho tanto bien a la gente y ha tenido tanta paciencia que la gente ha pensado que Dios es un Dios débil, que es un Dios pequeño, que es un Dios más entre muchos, pero el Dios de que hablamos es tan poderoso que al diablo lo va a destruir con el resplandor de su venida. Y cuando ponga su pie en el monte se va a partir al medio. Es algo tremendo. Eso es la segunda venida. También la segunda venida ocurre después de la gran y terrible tribulación. O sea, 7 años en la tierra, 3 años y medio de esa gran tribulación, ya veremos después, son tribulación leve. Pero luego viene una gran tribulación en los 3 años siguientes, 3 años y medio siguientes, la segunda etapa, donde habrán torturas, habrá muerte, habrá persecución, habrá una manifestación demoníaca, los abismos se abrirán, los demonios saldrán a destruir a la gente, muchos querrán morir y buscarán la muerte y no la hallarán, y muchos en aquel tiempo que conocieron, que sabían, van a pelear por su salvación, quieren salvarse, se dan cuenta que si se dejan sellar no hay salvación y van a pelear, pero cuando quieran hacer eso, bueno, los van a perseguir, los van a torturar, pero algunos se van a salvar por obras. Ya no es como ahora que es fácil ser salvo, porque es por fe, es por la gracia, es por recibir y ya sos salvo, pero en ese tiempo no.
vas a tener que batallar y pelear y sufrir y ser perseguido y ver injusticias que no vas a poder hacer nada en contra de ellas para poder ser salvo, así dice la Biblia. En este tiempo el sufrimiento ya lo llevó Jesucristo. O sea que nosotros somos salvos porque Él ocupó el lugar del Nuestro sufrimiento. lugar. Así es. Pero en aquel tiempo ya el Señor nos Cada ha uno llevado. va a tener que pagar. Bien, esta parte de la segunda venida, después de la gran tribulación, lo vas a encontrar desde el capítulo 6 al capítulo 19. Es muy extenso. Ese no lo vamos a leer, pero sí te lo damos en la cita para que usted lo busque y se vaya ubicando cronológicamente en el acontecimiento. Volvemos al arrebatamiento. El arrebatamiento ocurre antes de la gran tribulación, como vimos en Primera de Tesalonicenses 5, verso 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el Señor no salva a la iglesia para que después venga la ira, de ninguna manera. El Señor salva a la iglesia para que la iglesia sea librada de toda esa tribulación que viene sobre la tierra, de la ira. Y en Apocalipsis 3, 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Una prueba que viene sobre el mundo completo, mundo entero. No puede ser que la iglesia tenga que pasar. Es muy poderoso ese versículo. Claro, no es posible que la iglesia, dice, yo he venido para librarte de la hora de la prueba. ¿Qué quiere decir? Librarte de la gran tribulación. Si recibes a Cristo ahora, serás libre de la gran tribulación, aunque hoy tengas una tribulación, aunque el creyente hoy es atribulado, pero esto no es comparado con la gran tribulación, la cual no ha habido ni habrá. Y el Señor dice, yo voy a librarte de la hora de la prueba que viene sobre todo el mundo. Así es. O sea, una prueba donde va a probar el corazón de la gente. La iglesia ya no necesita ser probada, porque la iglesia ya recibió el favor, la salvación, y Dios la va a librar por haber caminado en integridad, en santidad, en búsqueda, en perseverancia acá en la tierra, mientras todos le daban la espalda, se reían, se burlaban, la iglesia se levanta en el poder del Señor. El otro punto, el arrebatamiento es el traslado de los creyentes de la tierra como un acto de liberación. Primera de Tesalonicenses 4:13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ese pasaje es fundamental, en verdad que aparece en todos lados, porque es un pasaje clave de lo que el Señor viene a hacer. Trasladar a los creyentes de la tierra como un acto de liberación, sacarlos, liberarlos de la opresión para llevarlos a ser recompensados. No tendría sentido que el Señor haga pasar a su iglesia la gran tribulación si hemos vivido todos estos años atribulados por la opresión del maligno. El Señor vino a rescatarla, como a sus hijos, a los que creyeron, a premiarlos. Eso es el rapto. Ahora, en la segunda venida incluye el quitar a los incrédulos como un acto de justicia. Eso es Mateo 24:40, no sé si lo tenemos. Dice, Mateo 24:40, 41. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino,
La una será tomada y la otra será dejada. Bien, acá entonces la segunda venida va a quitar al incrédulo de en medio en un acto como de juicio. O sea, no quisieron, no obedecieron, serán quitados, serán removidos por causa de no haber obedecido, de no haber sido dóciles al llamado que el Señor les hizo. Entonces está el juicio. El arrebatamiento, a diferencia de la segunda venida, será secreto e instantáneo. Primera de Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Amén. La victoria sobre la muerte total, sobre el arrebatamiento. El arrebatamiento se llevará a los muertos, los vivos serán transformados, los cuerpos que fueron dañados, heridos, lastimados, que una persona, un creyente murió, tal vez con un cáncer, murió de una enfermedad, cuando resucite, su cuerpo estará sano completamente. Será un cuerpo de gloria. Este acontecimiento será secreto, será instantáneo, será en un instante va a ocurrir este milagro. Así que el Señor dice, en un abrir y cerrar de ojos va a ocurrir todo esto de una manera impresionante, en un abrir y cerrar de ojos. Pero en la segunda venida dice que será al contrario, todo ojo lo verá. En Apocalipsis 1:7 dice que todo ojo lo verá. En Mateo 24, 29, 30 dice que todo ojo lo verá y que harán lamentación por él los que lo traspasaron, los que lo alancearon, los que lo dañaron, se lamentarán, se darán cuenta que habían estado matando al autor de la vida, al Señor de los cielos, al Mesías tan esperado, y lo terminaron matando. No discernieron quién era él, porque fueron engañados por un espíritu de religiosidad, por un espíritu de incredulidad. Así que, en verdad, esto es muy importante, la diferencia del rapto y la segunda venida. El rapto será sin aviso, será rápido, será en un abrir y cerrar de ojos y ya habrá terminado. La segunda venida falta para que se cumpla la manifestación del Hijo de pecado, todo ojo lo verá, vendrá y asentará sus pies en el monte de los olivos y luego se los llevará. Luego se llevará a esa iglesia, la va a arrebatar, la va a llevar. Pero mientras tanto, estas señales que están faltando no se cumplan, entonces podemos decir, para la segunda venida falta. Sí, falta, pero no para el rapto. Y yo no quiero estar esperando al Señor para la segunda venida, porque eso significaría que yo tengo que pasar la gran tribulación. Yo quiero ser arrebatado ahora para ser libre de la hora de prueba que viene sobre todo el mundo. Y creo que vamos a ver el último punto. La segunda venida de Cristo no ocurrirá hasta después de ciertos otros eventos del fin de los tiempos tengan lugar en la tierra, como ya mencionamos algunos. Pero el arrebatamiento es inminente y puede suceder en cualquier momento. No sé si tenés alguna cita. Si tenés Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando. ¿Cómo tiene que estar la iglesia? Aguardando, esperando la manifestación gloriosa. O sea que no es tanto lo que tenemos que... Nosotros tenemos que estar confiados
en lo que el Señor hará. Solo orando, trabajando, sirviendo y tranquilos, confiando en que el Señor, Él tiene todo bajo control. Pero hay que, ¿quién puede esperar tranquilo? Yo me refiero tranquilo, el que resolvió. sin temor, con seguridad. Es como las 10 vírgenes, pero las 10 vírgenes, las 10 eran vírgenes, pero 5 se prepararon anticipadamente, llenaron sus lámparas, llenaron sus depósitos. Cuando Cristo vino, cuando el esposo oyó la voz, el esposo viene, todas se habían dormido, pero 5 dormían tranquilas. 5 habían tomado los recaudos para el acontecimiento. Es como prepararse, es como cuando la mujer va a tener familia y se prepara y Prepara su bolso, toda una serie de cosas. Y no es que está, bueno, cualquier día me voy a ir a tener familia y ya veré qué hago, sino que tiene que prepararse. Así también con la venida del Señor, más cuando el Señor nos viene detallando una y otra vez cómo tenemos que estar listos para la venida del Señor, llenos del Espíritu Santo. No es solamente que lo dice la Biblia, claro que lo dice la Biblia y que es lo más importante que lo dice la Biblia, pero también muchos actores, muchos directores de cine que han hecho mucha cantidad de películas, las han hecho basadas en este acontecimiento porque también saben que va a ocurrir así. Así es. Lo creen, lo tienen muy claro que un día, en un momento, esto va a ocurrir. Mira, todos los siervos del Señor en la Biblia lo relataban. En la historia de la iglesia, todos ellos sabían que este acontecimiento iba a tener lugar un día. El apóstol Pedro dijo así con respecto a ilustrar el día de la venida del Señor. Dice, 2 de Pedro 3:1, el día del Señor vendrá. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, dice él, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Para qué? Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, como decías vos, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? En otras palabras, ¿dónde está su venida? Todos hablan de que va a venir, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación, decían ellos. O sea, burlándose de cuando se habla de la segunda venida, cuando se habla del rapto, ellos se burlaban, porque decían, sí, siempre se han dicho, siempre se ha hablado, pero tenían en poco. ¿Por qué? Porque ellos decían, así como era antes, va a ser ahora, y esto va a seguir y nunca se va a terminar. Pero sin embargo, hoy día vemos que el mundo está asentado sobre tanto explosivo que se pudiera destruir, según dicen los científicos, no un planeta, sino varios planetas Tierra con el armamento bélico que se ha creado. Es una masa destructiva. El mundo se está destruyendo por el recalentamiento global. Está ocurriendo cosas que nunca habían pasado, terremotos, temblores, todo está. O sea, nunca antes en la historia se juntaron tantos argumentos para pensar que estamos a la puerta. Por eso dice, estos ignoran, verso 5, voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y que por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, el apóstol Pedro está escribiendo, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mira, él hablaba del fuego, está guardado todo para el fuego, algo va a ocurrir. Dice más, oh amados, no ignoréis esto. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, ¿para con quién?
Para con nosotros. Para con nosotros que tendríamos que estar anunciando esto más y más. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos Procedan al arrepentimiento. todos se arrepientan para que puedan ser salvados. Y termina Pedro diciendo, pero el día del Señor vendrá como ladrón En la noche. en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Qué te parece? El apóstol Pedro hace 2000 años atrás estaba hablando de un conflicto bélico, de que no solamente iba a ser una pandemia, de que no solamente iba, porque todos dicen, entonces la pandemia es el arma mortal. Sí, es un arma terrible si se usa como arma, pero en realidad pronto va a estallar una guerra con dimensiones indescriptibles, porque el apóstol Pedro profetizaba y decía, los cielos que hoy están, la tierra, pasará con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, se fundirán. Todo esto estaba hablando de lo que estamos a punto de vivir. Pero antes que eso ocurra, usted y yo, si recibió a Cristo, nos iremos con Él. Y termino diciéndote esto, el ejemplo de Noé. Noé habló mucho tiempo de que iba a acontecer un diluvio, 120 años, y lo tildaron de loco, de enfermo, pero el diluvio llegó. ¿Quiénes eran los locos? ¿Y quién era el enfermo? ¿Quién era el ignorante? ¿El hombre que construyó un arca y se salvó? ¿O los que creyeron que nunca iba a venir un juicio y vivieron como quisieron, porque parecía que cada uno puede hacer lo que le da la gana y que nunca le va a ir mal? Pero se equivocan, porque hay un Dios que es justo. Los jueces pueden ser injustos, pero Dios es un juez justo que juzgará a cada uno según sea su obra y que no tendrá por inocente aquel que es culpable. Y vino el diluvio y todos perecieron, pero Noé fue salvado, fue arrebatado. Rescatado. La Biblia comprueba esto, la Biblia cuenta de lo que sucedió del arca de Noé, pero también la ciencia ha comprobado que existió el arca de Noé, se ha comprobado, o sea, que son todas evidencias o señales que el Señor ha ido dejando de que es real lo que Él dice, lo que sucedió y lo que sucede ahora. No solamente lo dice la Biblia del arca de Noé, por eso hay películas, por eso hay muchas historias, porque se ha comprobado científicamente el hallazgo de los restos del arca. No es personajes de la mitología, sino son personajes históricos. La mitología inventa un personaje. Exacto. Y hace de eso crea un relato. Personajes. Claro, pero no la historia no crea personas. La historia relata la vida de esas personas. Y Noé. Y el ejemplo de Lot también es un ejemplo para la iglesia. Que aunque Lot vivió en Sodoma y Gomorra, cuando Dios destruyó Sodoma por fuego, Lot el Señor fue lo envió a rescatar. Lo rescató, lo pudo redimir. Y Lucas 21:34 dice, mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre vosotros todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis dignos ¿de qué? ¿Dignos de qué? Que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Muy bien. Entonces, esto es lo que el Señor nos ha hablado. Esto es lo que el Señor nos está diciendo. Es parte del Apocalipsis que hemos visto. Ahí nos habla de los 24 ancianos. En el capítulo que leímos, los 24 ancianos es un relato de la interpretación de los 24 ancianos alrededor del trono. Son las 12 tribus de Israel, los 12 patriarcas y los 12 apóstoles del Nuevo Testamento, que representan a la totalidad del pueblo de Israel, los 12 ancianos, patriarcas,
y los 12 apóstoles representan la totalidad de la iglesia de Jesucristo, que estaban rodeando el trono del Señor, porque lo que ve Juan es a alguien con un rostro como de esmeralda, de jaspe, con un arco iris sobre su cabeza, lo que habla que Dios es un Dios de pacto, que el pacto lo mantiene, y ve al Señor en su gloria, y ve 12 tronos, 24 tronos, y son los 12 patriarcas más los 12 apóstoles que rodean al Señor y lo alaban. Y luego ve 4 figuras que también las ve Ezequiel, también aparecen en Isaías, son seres angelicales, y ve con extrañez que son como una mezcla de ser humano con animal, como una mezcla, pero es algo figurativo también lo que está viendo él. Y uno de ellos, a ver si lo podemos encontrar. En Apocalipsis 4. En Apocalipsis 4. Acá lo busco. Acá está, en el verso 7. El primer ser viviente era semejante a un león. Verso 7. Apocalipsis 4, 7. El segundo era semejante a un becerro. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Bueno, la interpretación de esto es el primer ser viviente que tenía semejanza a un león. Habla de, todos estos hablan de la tribu figura de Judá. Sí, y hablan de la figura de Jesús. Todos estos seres como que tenían algo del Señor mientras adoraban. Y habla de 4 seres vivientes, en todos, en Ezequiel, en Isaías, habla de 4. Y esos 4 también habla de los 4 evangelios. Los 4 evangelios que describen la vida de Jesús. ¿Y por qué el león? Primero, como decía Verónica, el león de la tribu de Judá. Habla de Judá, de la tribu de Judá. Y ese león de la tribu de Judá es el rey de la selva. Bueno, en el Evangelio según San Mateo, Jesucristo es presentado como el león de la tribu de Judá. Es presentado como esa figura, como un león, como el rey. Y se habla de Jesús, mucho del reino de los cielos, del reino de Dios. Se habla mucho de esa figura y del Señor con su poder, y que es descendiente de la tribu de Judá, de David, de Abraham. Bueno, su descendencia, se habla mucho de él, para dejarle bien marcado al pueblo de Israel que Jesús es el Mesías que ellos esperaban. Ellos esperaban a alguien así, y Jesús es ese león. La segunda figura, ¿cuál era? La segunda figura es el becerro. El becerro. El cordero también. O el buey, en otro lugar, que son animales de trabajo, humildes, sencillos, no son animales de guerra, de lucha, de pelea o depredadores, no tienen garras, no, pero son animales de trabajo. Y ese buey o ese cordero es el Evangelio de Marcos, que representa a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o que representa a un obstinado siervo que trabaja en pos de su generación, y porque el ideal de Marcos, o no de Marcos, sino a quien le escribe Marcos, es al pueblo romano. Los romanos buscaban a personas fieles, íntegras, que trabajen y que den todo por el imperio, y muestran a Jesús como ese ideal, como esa persona que lo da todo, pero no por Roma, sino por el reino de los cielos. Entonces es el Cordero, lo representa. ¿Y el tercero? El tercero, rostro como de hombre. El rostro como de hombre habla del Evangelio de Lucas, porque Lucas escribe a los griegos, y el ideal de los griegos era el hombre. Por eso que ellos eran personas muy inteligentes, con mucha cultura, y su ideal era el hombre perfecto, tanto físicamente como intelectualmente. Y Lucas, cuando presenta a Jesús, justamente va dirigido a los griegos, les dice que Jesús es el Hijo del Hombre, y habla del Hijo del Hombre y el Hijo del Hombre en muchas ocasiones, y les dice: si ustedes buscan el ideal, Jesucristo es el hombre perfecto. He aquí el hombre. Entonces,
la figura que predomina en Lucas es el que tiene el rostro como de hombre. Bien. Por último, Y el último, el cuarto, dice, era semejante a un águila volando. el águila representa la excelencia, representa el nivel más alto de un cristiano. ¿Por qué? Porque el águila tiene cosas que son muy fundamentales. En primer lugar, se habla de Dios como un águila que lleva a sus hijos bajo sus alas, que los sacó a Israel en alas de águila, como los sacó de la esclavitud y los protegió bajo sus alas. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, bajo sus alas, dice la Escritura. Bueno, y el creyente es un hijo de esa águila, y el águila habla de la perfección. ¿Por qué? Por la visión. Es el que ve más de todos los animales. Y es el que vuela a tal velocidad que concuerda la visión con la velocidad. El que tiene garras para tomar lo que vio y fuerza en su pico para poder despedazar la presa. Bueno, cuando se habla del Evangelio, el Evangelio de Juan es como el águila. Y te explico rápido por qué. Mateo habla de la genealogía de Jesús y dice, Jesús viene, ¿de dónde viene? Y bueno, su genealogía, la de Mateo, es de Abraham y de David. Bien, la genealogía de Marcos no hay. ¿Por qué? Porque a los romanos no le importaba quién era tu padre, tu abuelo, lo importante es que vos sirvas a Roma, nada más. Entonces no hay genealogía. En Lucas, ¿cuál es la genealogía? Desde Adán, ya no de David ni de Abraham, sino de Adán. Fue más allá porque hablaba que Jesús es el hijo del hombre. ¿De qué hombre? Del Adán, del primer Adán. Pero cuando se habla de Juan y se habla de la genealogía, ¿de quién habla Juan? En sus primeros versos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él vio más allá, se remontó más allá y vio que Jesucristo no era uno más, sino que era Dios con nosotros. Por eso que el Evangelio de Juan es extraordinario. Amén. Amén. Bueno, entonces ahí están representadas las 4 seres. Aquí están representando en los evangelios. Y luego termina este capítulo, con lo que vamos a terminar, con la adoración celestial. Todo mundo adora, todo el mundo exalta, todo el mundo ensalza el nombre del Señor. Ya solamente eso puede ocurrir con la iglesia en el cielo. Ya todo lo que en la tierra fue un ensayo, cada culto, cada canción, no es que un ensayo, lo hicimos con todo el corazón para Dios, pero era como un ensayo previo para la adoración celestial. La iglesia está en el cielo, adorando. La iglesia está en la presencia de Dios, rodeada con ángeles, los apóstoles, los ancianos, los redimidos, los lavados en la sangre, los rescatados de la gran tribulación, solamente pueden alabar y adorar y decir, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, es digno de gloria, es digno de honra, porque nos ha redimido de toda raza, de toda lengua, de toda nación, ha hecho su pueblo. Así que este es el capítulo 4 y ahora sí que entramos en cosas que van a ser muy raras, pero lo que quiero terminar es, prepárate, porque el rapto está más cerca de lo que pensamos. Hay que aprender a adorar aquí al Señor en la tierra porque es un ensayo, como decía, la enseñanza de lo que vamos a vivir en el cielo. Hay algunos que dicen que no es tan importante la adoración, la alabanza, las canciones al Señor, pero en realidad es la manera de manifestar todo lo que está en nuestro corazón hacia Dios. David, el salmista, compuso muchas alabanzas y por eso hoy nosotros aprendimos de él a alabar y adorar a Dios. La palabra dice que cuando él alababa sucedían cosas tremendas, como la liberación del rey Saúl. Entonces, la alabanza, la adoración, los cánticos son más importantes de lo que nosotros pensamos a veces. Tenemos que hacerlo porque eso es lo que nos conecta con el cielo y es lo que vamos a hacer para siempre. Vamos a terminar este tiempo de enseñanza con nuestra ofrenda y
¿Por qué ofrendamos? Porque queremos que el reino de los cielos se siga extendiendo hasta que el Señor decida venir a arrebatar a su pueblo. Cuando nosotros donamos u ofrendamos, estamos haciendo posible que se extienda el Evangelio un tiempo más y un poco más. Y qué bueno es que todos nosotros lo hacemos ofrendando al Señor, dándole nuestras donaciones al Señor, mostrando también que a través de esto podemos llegar con ciertos recursos a muchas vidas que en este momento necesitan de la manifestación del amor de Dios con algo material también. Así que vamos a orar. Le invito a que usted ore con nosotros, tome la ofrenda en su mano. Gracias, Dios mío, porque no solamente un día te manifestaste a nuestras vidas, te revelaste, salvaste nuestras vidas, limpiaste nuestros corazones, quitaste nuestros pecados, nos has ido enseñando la palabra a través del Espíritu Santo, nos has ido transformando la vida y hoy te estamos esperando, Señor. Estamos esperando este gran acontecimiento. Tu iglesia está, como dice, erguida la cabeza, levantados los corazones, porque la redención está cerca. Por eso, Señor, no tenemos temor de ofrendar, de dar para ti. No tenemos miedo ni de nada, Señor, que a otro no le pueda parecer, porque sabemos de dónde salimos y hacia dónde vamos y cuál es el propósito de nuestra vida. Te damos gracias por poder ofrendar. Es un privilegio, es un honor. Y lo mejor de todo esto es saber, como dice, Señor, esa palabra, que aunque nosotros nos envejezcamos, no vamos a ver nunca a un justo desamparado. Señor, porque tú te encargas de tus hijos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por esta hermosa y poderosa palabra. Amén y amén. Bueno, vamos a dejar nuestras ofrendas aquí. Y estamos terminando esta reunión. Les recordamos que continuamos con el tema de Apocalipsis el próximo jueves a las 21 horas. Así que si usted quiere continuar la línea de las enseñanzas, les esperamos para conectarse próximo jueves 21 horas. Que el Señor les bendiga. Amén. Dios te bendiga.